Hola a todos y sean bienvenidos a un tren que avanza a toda velocidad, en donde sus locutoras Dana Pelayo y Nicole Orjuela les contaremos ciertas problemáticas de nuestra querida capital, Bogotá, las cuales están asociadas con una banda criminal conocida como el Tren de Aragua. Bueno, Nicole, para comenzar, como sabes, Bogotá, la capital vibrante de Colombia, es mucho más que edificios, avenidas y cultura. Bajo su superficie, en sus barrios más vulnerables y en sus esquinas más transitadas, se libera una guerra silenciosa, una guerra que no aparece en los titulares todos los días, pero que transforma vidas, distorsiona economías y desafía al Estado. Hoy hablaremos del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que ha logrado infiltrarse en el corazón de la ciudad. Desde el microtráfico en Kennedy hasta las extorsiones en Corabastos, pasando por el reclutamiento de menores en Ciudad Bolívar y la corrupción policial en Los Mártires. Este grupo ha tejido una red de poder que amenaza la seguridad, la estabilidad, junto con la dignidad de miles de bogotanos. Prepárate para un recorrido crudo, revelador por las zonas donde el Estado ha perdido el control y donde el miedo se ha convertido en moneda de cambio. Este es el lado oculto de Bogotá. Este es el impacto del Tren de Aragua, en donde vamos a comenzar con un pequeño contexto que les dará mi compañera Nicole. El Tren de Aragua, organización criminal venezolana, opera mediante control carcelario, narcotráfico y trata de personas. En los últimos años ha ganado relevancia en Latinoamérica, expandiendo su violencia desde Venezuela hacia Colombia, donde su presencia crece de forma alarmante. ¿Cómo surgió, qué actividades controla y cómo logró establecerse en Colombia? Hoy exploraremos su origen, operaciones e impacto en la región. En primer lugar, debemos aclarar el contexto y origen del Tren de Aragua. El Tren de Aragua nació en Venezuela, en el estado de Aragua, a mediados de la década de 2010, vinculado a la prisión de Courán, donde los reclusos operaban con impunidad. Su fundador, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, logró que, a diferencia de otras bandas, el grupo se diversificara rápidamente hacia extorsión, secuestro, narcotráfico y trata de personas, incluso minería ilegal. Su expansión coincidió con la crisis económica y política de Venezuela, permitiéndoles operar con mínima interferencia estatal. ¿Cómo fue su expansión a Colombia? ¿Cómo y cuándo llegó? La migración masiva de venezolanos a Colombia desde el 2017 facilitó la llegada del Tren de Aragua. Entre 2018 y 2019 infiltraron ciudades fronterizas como Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá, aprovechando redes de migrantes vulnerables y la falta de controles. Actualmente operan en al menos 12 departamentos, incluidos Antioquia, Valle del Cauca y la costa del Caribe, mediante alianzas con bandas locales como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, ofreciendo mano de obra para narcotráfico y sicariato. Dicho lo anterior, su relación con otras bandas y narcotráfico internacional. El Tren de Aragua no actúa solo. En Colombia ha tejido alianzas clave, por ejemplo, controlan rutas de narcotráfico de cocaína hacia Centroamérica y Europa, usando conexiones como carteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, su red de trata de personas explota migrantes en rutas hacia Estados Unidos. Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto presente, se sabe que desde la aparición del Tren de Aragua en 2021 ha ido transformando el panorama criminal de la ciudad, convirtiéndola en un centro estratégico para el narcotráfico y la extorsión. Esta organización encontró en la capital colombiana un terreno fértil para expandir sus redes gracias a factores estructurales como la densidad poblacional, la conectividad urbana y la vulnerabilidad social. Localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Mártires, Santa Fe y Bosa se han convertido en epicentros de sus operaciones, donde han desplazado a bandas locales como Los Caminos, mediante una guerra territorial que dejó más de 36 muertos en sus primeros años de incursión. En sectores como María Paz, Patio Bonito y Corabastos, el grupo ha establecido rutas de microtráfico que conecta el suroccidente con el centro y el sur de la ciudad, extendiéndose incluso hacia Soacha. Bogotá representa una oportunidad única para el Tren de Aragua por su población superior a 7.5 millones de habitantes, concentrada en localidades como Suba, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. Esta densidad facilita el anonimato y la diversificación a sus actividades delictivas. Además, la ciudad cuenta con una infraestructura de transporte público robusta, lo cual les permite movilizar rápidamente entre zonas periféricas y comerciales. El grupo ha sabido aprovechar esta conectividad para distribuir drogas, coordinar extorsiones y ejecutar sicariatos. En zonas de rumba como Chapinero y Teusaquillo y Santa Fe,
Han infiltrado bares y discotecas, utilizando estos espacios como puntos de venta y reclutamiento. En áreas universitarias como La Candelaria y Barrios Unidos, han reclutado jóvenes para tareas de distribución y vigilancia, aprovechando la informalidad y la falta de control en estos entornos. El uso de cuentas digitales como Nequi ha sido otro elemento clave en su modelo de negocio. A través de esta plataforma han cobrado extorsiones conocidas como vacunas a comerciantes, trabajadores sexuales y transportadores, moviendo más de 50 millones de pesos en apenas 3 meses. Esta sofisticación financiera, sumada a su estructura horizontal y especializada, les ha permitido operar con eficiencia y adaptabilidad. Cada célula del Tren de Aragua se enfoca en tareas específicas. Una se encarga de las amenazas, otras del cobro y otras de la ejecución de actos violentos. Gracias, Dana. Ahora imaginemos una red invisible que mueve toneladas de droga bajo las calles de Bogotá, una cadena tan bien engranada que pasa de los cultivos ilegales en la selva hasta el gramo que se vende en el barrio. ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes están detrás? En primer lugar, tenemos el abastecimiento. El Tren de Aragua no cultiva coca, pero controla eslabones claves en Colombia. Se abastece en primer lugar de alianzas con disidencias y carteles como el Clan del Golfo o la Ex-FARC en zonas como Catatumbo, Putumayo o Nariño. También importación desde Venezuela, Suila o Miranda a través de laboratorios manejados por élites corruptas. En segundo, transporte, camiones o buses con dobles fondos o mercancía legal, arroz, carbón. Segundo, mensajería falsa mediante empresas fachada, mulas humanas, incluso migrantes vulnerables y mujeres embarazadas, con droga en equipaje o ingerida. Su ruta principal es Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Bogotá, descargando en bodegas de Kennedy o Soacha. Tercero, distribución mayorista. Bodegas clandestinas en zonas industriales o marginales, Ciudad Bolívar o Bosa, halcones que vigilan para evitar redadas y distribución a redes locales, pandillas y combos. Cuarto, venta minorista o ollas y domicilios, ollas fijas, casas o negocios fachada, tiendas, lavanderías. Venta móvil, dealers por WhatsApp que entregan incluso en moto o incluso nuevos mercados que impulsan el bazuco en barrios pobres para generar adicción y control social. Quinto y último, lavado de dinero. Negocios legales como restaurantes, gimnasios, agencias de envíos en Cúcuta y en Bogotá. Propiedades, apartamentos y fincas a nombre de testaferros. También envíos a Venezuela por casas de cambio ilegales o criptomonedas, ya que el gobierno de Maduro no fiscaliza. Según la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, solo en 2023 el Tren de Aragua lavó $50 millones en Colombia. Teniendo en cuenta lo que dijiste, Nicole, la presencia del Tren de Aragua en Bogotá ha generado un impacto devastador en el tejido social de la ciudad. Su modelo criminal, basado en el control territorial, el microtráfico y la extorsión, ha intensificado los niveles de violencia en la localidad como Kennedy, Ciudad Bolívar y Los Mártires. Los homicidios selectivos, las amenazas constantes y el uso de armas de fuego han sembrado el miedo en comunidades vulnerables. Uno de los aspectos más alarmantes es el reclutamiento de menores, quienes son utilizados como campaneros, distribuidores de droga o incluso como sicarios. Esta dinámica ha contribuido al aumento del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en zonas periféricas y escolares, donde el acceso a drogas como marihuana, cocaína y tusi se ha vuelto cotidiano. Además, el control territorial ejercido por esta organización ha provocado desplazamientos internos, obligando a familias a abandonar sus barrios por temor a represalias o a extorsión. En el plano económico, el Tren de Aragua ha distorsionado las dinámicas comerciales locales mediante un sistema de extorsión sistemático. Comerciantes de sectores como Corabastos, el centro de Bogotá y Soacha han denunciado el cobro de vacunas que oscilan entre 200.000 y 400.000 pesos mensuales, bajo amenazas de muerte. Esta presión financiera ha obligado a muchos negocios a cerrar o a operar en la clandestinidad, debilitando el desarrollo económico en zonas populares. Además, el grupo ha impuesto su propia gobernanza criminal, regulando quién puede vender, qué productos se comercializan y a qué precios, lo que ha generado una economía paralela, basada en el miedo y en la ilegalidad. El uso de plataformas digitales como Nequi para el cobro de extorsiones ha sofisticado aún más este modelo, permitiéndoles mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros físicos.
En cuanto al impacto de la seguridad, el Tren de Aragua ha logrado infiltrarse en instituciones encargadas de combatirlo. Investigaciones recientes revelan lazos de corrupción entre miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y esta organización, especialmente en el CAI de Caldas, ubicado en Kennedy. Algunos uniformados permiten la venta de drogas y licor adulterado en bares y prostíbulos a cambio de pagos semanales, mientras otros extorsionaban a comerciantes y liberan a sicarios capturados, como alias Cara de Niña, a cambio de sobornos. Esta complicidad ha generado zonas sin control estatal, donde la autoridad legítima ha sido reemplazada por el poder criminal. En barrios como María Paz, Patio Bonito y Cazucá, el Tren de Aragua actúa con impunidad, imponiendo sus reglas y castigando con violencia a quienes se resisten. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado ha permitido que esta estructura se consolide como una amenaza persistente capaz de adaptarse y expandirse y operar en las sombras. Gracias, Dana. Podemos concluir diciendo que el Tren de Aragua pasó de un problema carcelario en Venezuela a una amenaza transnacional con control de rutas de droga, redes de lavado y territorios en Colombia. Su verdadero poder radica en la impunidad. ¿Podrán las autoridades contar sus finanzas, desmantelar alianzas y proteger a las comunidades usadas como escudo? ¿O estamos ante un nuevo cartel imparable? La respuesta depende de priorizar inteligencia sobre vales, cooperación sobre politiquería y prevención sobre reacción tardía, porque este tren avanza a toda velocidad. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la información es la primera defensa contra el crimen.